te animo a estudiar y aprender y mantener tu mente abierta, pero también te animo a mantener tu mente abierta a Yeshua, porque creo que algunos de nuestro pueblo judío no lo pasaron por alto, porque Dios dijo en nuestras escrituras hebreas que siempre habrá un remanente que siga a Dios. Pero la mayoría de nuestro pueblo sí lo pasó por alto. Pero el Evangelio ahora está regresando a Israel y al pueblo judío. Creo que todo, más recientemente con el 7 de octubre y demás, nos ha acercado más a nuestra religión, creo, individualmente. Es realmente genial que hayas dicho eso, porque muchas personas están siendo alejadas de Dios porque sienten, ¿dónde estaba Él? ¿Sabes? Y ya sabes, la misma pregunta que la gente tenía con el Holocausto. Sí. ¿Sabes dónde estaba Él? ¿Te sientes más cerca o más lejos? Me pregunto más cómo pueden suceder cosas buenas a personas malas. Para ser honesto, por eso ambos hemos venido aquí. Hemos venido a Israel. Sí. Bastante recientemente. Desde el 7 de octubre, tal vez 5 o 6 veces. ¿De dónde? Desde Londres. ¿Londres? Siento que es mi deber informar a la gente de lo que realmente le ha sucedido a... ¿En Londres? Ustedes saben algunas cosas sobre Jesús. Sí. ¿Quién crees que él? ¿Para quién crees que vino? Supongamos que sus esfuerzos hubieran sido para todos en general, para difundir su mensaje nuevamente y... ¿En serio? ¡Wow! Es genial. Esa sería mi suposición. Está bien. Sí, yo estaría de acuerdo. Creo que, siendo judío también, probablemente tenía mensajes para el pueblo judío, aunque no sé cuáles son. Sí, sí. Aprecio tu honestidad. Y así tenemos miles de millones de cristianos o creyentes no judíos en Jesús, en todo el mundo que creen en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Por quién? Por Jesús. Jesús, correcto. Sí, ¿quién era judío? ¿Quién nació en Belén? Y según Rashi, ¿ustedes están familiarizados con Rashi? ¿Leído por Rashi? Sí, correcto. ¿Sabes de dónde se supone que vendrá el Mesías Ben David? No sé. Belén. Está bien. ¿Quién es la única persona en la historia que ha salido de Belén diciendo, yo soy el Mesías, yo soy él? No es donde está, wow, ustedes. Jesucristo. Jesucristo, sí, así que te mostraré por mis obras. Pero no solo eso, debido a los corazones transformados de las personas alrededor del mundo a lo largo de la historia. Y el hecho de que miles de millones de personas no judías están poniendo su fe y confianza en el Dios de Israel, dice algo sobre su testimonio al mundo. ¿Alguna vez han leído el Nuevo Testamento? No lo hemos hecho. Leemos el Antiguo Testamento. Eso es justo, porque... Y desafortunadamente en una escuela judía, nosotros en realidad hablamos de esto a veces, que no estamos necesariamente expuestos lo suficiente al Nuevo Testamento. Sí. O otros textos religiosos. Estoy de acuerdo. Creo que deberíamos conocer más nuestras escrituras. Porque si conociéramos más nuestro Antiguo Testamento, si conociéramos más nuestro Tanaj, podríamos ver cómo apunta a una persona específica que se supone debe venir en un momento específico y de un lugar específico, haciendo cosas específicas. Y luego en su segunda venida se supone que debe haber cumplido el resto. Así que muchos judíos religiosos con los que hablamos dirán, él no ha cumplido la profecía, no ha reunido a los exiliados, no ha traído Ven aquí como el Mesías. el conocimiento de la Torá, no ha traído la paz mundial. Estoy de acuerdo, no lo ha hecho, pero ¿se supone que debe hacerlo en su primera y única venida? Entiendo, sí. Pero mira, en el judaísmo religioso tienen espacio para dos Mesías. ¿Has oído hablar de eso? Mesías ben Yosef y Mesías ben David. No. Daniel capítulo 9, versículos 24 al 27. Hay una línea de tiempo por la cual se supone que el Mesías debe venir, ser cortado, asesinado como expiación e iniciar la era mesiánica. Está bien. Y eso se supone que debe ser antes del año 70 después de Cristo. Esa es la línea de tiempo. Alinear con el... Para cuando se supone que el Mesías debe venir, Correcto. Segundo. Ser asesinado como expiación la primera vez. Primera vez. entonces el ministerio de Jesús fue en los años 30. Y él fue él. Y murió. Y dio su vida como rescate por muchos. Eso es lo que dice. Dio su propia vida para reconciliarnos con Dios. ¿Entiendes lo que quiero decir? ¿Pero entiendes el concepto? Entonces estás diciendo que estamos en la era mesiánica ahora mismo. Estamos en el crecimiento de la era mesiánica, lo que significa que el evangelio está llegando al mundo y la gente está poniendo su fe en el nuevo pacto de Dios que nos fue prometido en el libro de Jeremías. Así que no me crean a mí, solo digo que vayan a nuestras propias escrituras y encuentren estas cosas por ustedes mismos. Sí. El libro de Jeremías profetizó un nuevo pacto donde Dios perdonará los pecados del pueblo. Y él hace eso a través del sacrificio de su único hijo, Dios, en la carne, que vino para morir por nuestros pecados como expiación. Y al poner nuestra fe en él, su justicia se coloca sobre nosotros y Dios ve su justicia en nosotros cuando pasamos de esta vida a la próxima vida y entonces somos reconciliados con Dios y podemos vivir por la eternidad sin dolor y sin sufrimiento. Así que te lo estoy ofreciendo porque es nuestro concepto judío de nuestro Mesías judío que cumplió la primera parte y vendrá a cumplir el resto. ¿Cuál es tu reacción cuando dices esto a personas religiosas? Depende, porque algunos son muy abiertos y algunos están interesados.
Como, wow, nunca he escuchado esto antes. Y algunos dicen, sí, no puede ser, no puede ser. Hay otra explicación. Debe haber otra explicación. Y yo usualmente pregunto por qué. ¿Por qué tiene que haber otra explicación? Porque los cristianos y católicos nos persiguieron, así que me gusta mencionar este punto. ¿Alguna vez han oído el nombre Jeffrey Epstein? Por supuesto. Está bien, judío, ¿verdad? Sí. Pero si lo mirara a él como y a los otros judíos que se comportan como él en el mundo y los que roban, los que monopolizan, los que se aprovechan de la gente. Por supuesto. Quiero decir, obviamente va a haber excepciones en cada religión que no siguen el camino de esa religión. Exactamente. No deberíamos tomar eso como el camino. Exactamente. Así como las cruzadas, la Inquisición y el Holocausto, aunque fueron trágicos, horriblemente malvado y doloroso, no vemos eso como una representación de Jesús en absoluto. Porque si miras en el Antiguo, el Nuevo Testamento, verías que Él te estaría diciendo que ames a tus enemigos. Ames a Dios con todo tu corazón, mente, alma y fuerzas, perdones a tus enemigos y ores por aquellos que te persiguen. Y también, Él creía en el Antiguo Testamento y en los 10 mandamientos. Vino del lugar de donde se suponía que debía venir para ser el Mesías. Claro. Llegó a tiempo para ser el Mesías. Murió como expiación y resucitó al tercer día. Si esas cosas son ciertas, ¿podría ser que muchos de nuestro pueblo judío hayan perdido a nuestro Mesías? Potencialmente. Creo que se reduce así y ahí es donde estarán las preguntas de la gente. Y la gente murió por Jesucristo, obviamente. Así que ahí es donde mi comprensión es de por qué el sistema de creencias está ahí. Es solo traducir esa creencia a la generación actual porque la gente cree lo que ve o lo que oye. Pero ¿no se supone que la venida del Mesías traerá la paz mundial? ¿O estás diciendo, Así es, pero no sucede mágicamente. está bien? ¿Cómo? No sucede. Como, ¡boom! Estamos todos en paz. Sí. Porque hay diferentes tipos de paz en el mundo, ¿verdad? Hay paz entre hombre y hombre que generalmente se impone. Es decir, ¿por qué Egipto e Israel están librando una guerra ahora mismo? Claro. Porque hay una paz impuesta, ¿sabes? Ellos no quieren que necesariamente estemos aquí, pero no nos están atacando. Así que hay una paz impuesta. Pero también hay una paz real que ocurre entre el hombre y Dios. Y cuando tienes paz entre cuando estás reconciliado con Dios y cuando tienes paz entre el hombre y Dios, realmente puedes tener la paz entre hombre y hombre. Porque estás operando desde un corazón y una mentalidad completamente diferentes. Así que cuando estás desconectado de Dios y vives una vida separada de Él, harás cosas a propósito, e incluso por placer, que lastiman a otras personas. ¿Sabes a lo que me refiero? A veces no tienes la intención de herir a alguien, pero lo hacemos de todos modos. En el mundo, digamos que Él es el Mesías. Sí. ¿Por qué lo hemos pasado por alto durante tanto tiempo? Esa es una muy, muy buena pregunta y agradezco esa pregunta. Hay un cierto orgullo en el corazón humano que no quiere que digamos, Él lo hizo. Queremos decir, yo lo hice. Alcancé la meta. Me hice justo con Dios haciendo todas las buenas obras que hice en mi vida, sin tener en cuenta lo que hice mal. Ahora, muchas personas judías lo han aceptado, pero muchas personas judías no lo han hecho. Lo mismo ocurre con el mundo, pero en realidad está profetizado que nuestro pueblo judío tendrá ojos que no ven y oídos que no oyen. Y por eso el mensaje saldrá al resto del mundo, pero volverá a nuestro pueblo judío y lo aceptaremos. Eso está profetizado en nuestras escrituras hebreas. ¿Está bien? Que saldrá y regresará. ¿Fuiste criado? ¿Admitir este sistema de creencias? Crecí igual que ustedes, supongo. ¿Ustedes fueron a la sinagoga? Sí. ¿Templo? Sí. ¿Bar mitzvah? Yo también. ¿A veces Shabbat? Recientemente un poco más. Correcto. Yo también. Pero estaba viviendo para mí mismo. Estaba viviendo para satisfacer mi propio Placer, sí. placer y gratificación. Y lo que eso me llevó a través de la espiritualidad de la nueva era y la meditación y el yoga y todo ese tipo de cosas fue a un lugar muy, muy oscuro donde me estaba separando completamente de mi esposa y mis hijos. Sí. Y pensé, wow, siento que estoy haciendo todas las cosas correctas, estoy siendo amable, estoy teniendo buenos pensamientos, tengo una esposa e hijos, pero aún así quiero morir. ¿Qué me pasa? ¿Qué está pasando? Así que realmente toqué fondo. Sí. Ahora, si miras a través del Tanakh, verás a un hombre muy específico llamado el rey David. ¿Estás familiarizado con el rey David? Sí. ¿Sabes cuánto se lamentó ante Dios? ¿Cuán deprimido estaba y cuán temeroso estaba? Claro. Todo está en Tehillim, ¿no es así? Está todo en Tehillim, exactamente. Está todo en los Salmos. Si alguna vez lo miras, verás cuánto lloró a Dios y le suplicó por paz y perdón. Le suplicó a Dios que lo protegiera y lo salvara porque tenía miedo, la gente lo estaba cazando. Y así está en este pozo sin fondo de oscuridad y continúa clamando a Dios. Así que cuando yo estaba en mi pozo sin fondo de oscuridad, clamé a Dios y Él me dio a Jesús. Jesús comenzó a revelarse. Empecé a tener experiencias relacionadas con Él en todas partes a donde iba. Adelante, atrás, izquierda, derecha. Lo veía en todas partes, en una persona, en un libro, en una conversación, en un programa de televisión. Y algo estaba cambiando en mí, pero no lo estaba haciendo yo mismo. Está bien. Todavía no había leído el Antiguo Testamento y todavía no había leído el Nuevo Testamento. Y nadie me estaba diciendo que creyera en Jesús. Y después de 20 años de depresión y miedo, de repente empecé a sentir que volvía a la vida. Y no podía explicar por qué, pero lo único que había cambiado era el hecho de que Yeshua estaba reapareciendo en mi vida.
pero le estaba sucediendo a mi esposa y a mi hijo mayor al mismo tiempo por separado. ¿Pero se habló de eso o fueron todas experiencias individuales? Experiencias individuales, y así llegábamos a casa y hablábamos de ellas. Tiene sentido. Y luego un día me invitaron a la iglesia y dije, pues ¿sabes qué? Soy judío, no me importa, quiero morir, iré, veré qué tienen que decir. Fui a la iglesia y estaban hablando de cómo Jesús estaba en una montaña aquí en Israel, hablando con Elías y Moisés. Y yo estaba como, espera un segundo, ¿qué están haciendo estos tipos en este lado del libro? Porque están leyendo del Nuevo Testamento. Estoy como, sé que el Tanaj habla sobre Moisés y Elías, aunque no lo he leído antes. Sin la mención de Jesús. Sí, pero ¿qué están haciendo aquí hablando con él? Cuando el pastor llegó al punto donde una voz sale de la nube y está hablando sobre Jesús y dijo, este es mi hijo a quien amo, escúchenlo. Por alguna razón supe que eso era verdad. Fui a casa y le dije a mi esposa, le dije, cariño, creo que esta es la verdad que hemos estado buscando. Dije, pero esto es raro. Somos judíos. ¿Qué hacemos con esto? ¿Sabes? No tenemos contexto. Una vez que reconocimos quién era Jesús, que Él es la verdad, todo eso se me cayó. Así que tuve un milagro que ocurrió en mi vida donde, de estar deprimido y suicida, al día siguiente, no solo estaba lleno de vida y de pie, ya no podía maldecir, ya no podía desear a otras mujeres en el gimnasio, estaba enterrado. Y comencé a leer las escrituras como loco. Eso es lo interesante. Siento que la gente piensa que hay un gran conflicto entre el judaísmo y el cristianismo, pero parece que has encontrado un punto medio donde tu judaísmo encaja con tu nuevo. Sí, ese es un punto positivo, pero diría que tienes razón con respecto al judaísmo religioso moderno. No hay conexión entre Jesús y la actualidad. Pero el rey David y Abraham y Jacob e Isaac y nuestros antepasados habrían reconocido mi fe. Porque creyeron en Dios. No seguían el Talmud. No lo tenían. Por supuesto. Podrías decir que tenían su propia Torá, pero... Sus vidas se convirtieron en nuestras escrituras, así que por supuesto no tenían escrituras necesariamente para eso. Correcto. Pero estaban siguiendo la guía de Dios. Genial. Y creyeron en Dios incluso cuando cometieron adulterio. Claro. Incluso cuando cometieron asesinato, aún creían en Dios y se les contó como justicia. Y entonces cuando Dios dice, está bien, estoy enviando a mi hijo para morir en tu lugar, para que tú podamos estar reunidos, así que todos esos animales que has estado matando durante los últimos tantos miles de años ya no tienen que morir más. Esto es de una vez por todas. Y si me crees, como lo hicieron tus antepasados, la justicia se te otorga de nuevo y estamos reunidos. Y por eso entregamos este mensaje, porque es un mensaje judío que salió al mundo para atraer a los gentiles. No nosotros para salir. Parece que tienes más preguntas. Entonces, ¿crees que la segunda venida del Mesías en los próximos años no va a suceder? Y que ya ocurrió en el año 70 después de Cristo. Él vino a la primera venida. Así que no nos perdimos la segunda venida. Así que todavía hay una oportunidad. Está bien. Y así cumplió lo que necesitaba cumplir en la primera venida para iniciar la era mesiánica, donde el mensaje sale al mundo y luego miles de millones de personas llegan a la fe en el verdadero y único Dios. Eso es lo que me confunde. Sí. Porque Jesús, hay Dios. ¿Son lo mismo o son separados? Y eso es lo que tipo de... Sí, solo es confuso porque nosotros como judíos no conocemos nuestra historia y no conocemos las escrituras. Y no conocemos la filosofía que estaba en el periodo del Segundo Templo. El hecho de que la pluralidad de Dios era un concepto precristiano porque está en nuestros textos. Claro. Si miras a través de Génesis, si miras a través de Éxodo, el libro de los jueces, ves a Dios en el cielo que no puedes ver. Ves a un Dios que es invisible, que no puedes ver. Si lo vieras, morirías. Pero luego hay un Dios visible, de repente. Uno que está luchando con Jacob, uno que está comiendo con Abraham. Hablando en primera persona como Dios y quien está siendo llamado YHWH, Yahvé, el tetragramaton. Y ves la parte donde Moisés y 70 ancianos y su hermano Aarón suben a la montaña, ven al Dios de Israel. Y tienes al profeta Isaías que dice, yo. Tenía miedo de que iba a morir porque vio a Dios con sus propios ojos. Así que tienen estas, lo que llamamos teofanías en el Antiguo Testamento, que en realidad encajan más con el concepto del judaísmo mesiánico o el cristianismo que con el judaísmo religioso de hoy, que dice que Dios es una singularidad. Entonces, Aarón, ¿dirías que eres solo mente? No. ¿Solo espíritu? ¿Solo cuerpo? No. Sé a dónde vas con esto, lo cual es interesante. Correcto. Es un concepto... Sí que es racional. Claro. Y lo vemos en nuestra vida diaria, pero el judaísmo religioso hoy en día ha reducido a Dios a una singularidad, solo espíritu. En realidad, somos más complejos que Dios. Después de que el judaísmo mesiánico comenzó a expandirse, el cristianismo, supongo que podrías llamarlo así, ocurrió la dispersión. Los judíos fueron desplazados por todo el mundo y tuvieron que encontrar formas de mantener unidas a las comunidades judías. Y así, en lugar de que el sistema del templo fuera el enfoque principal para estar bien con Dios, instituyeron pequeños templos, pequeñas sinagogas en todas partes para mantener la cultura judía y la identidad judía. Pero luego los rabinos regresaron de Babilonia
con información que fue codificada en lo que llamamos el Talmud. Y el Talmud fue codificado y completado entre 500 y 600 después de Cristo. Incluso la Mishnah, 200 después de Cristo. Así que estas principales piezas de literatura judía son posteriores al cristianismo. Y para hacerlas anteriores al cristianismo, dicen que se transmitieron oralmente. Sí. Durante 1000 años o 1400 años oralmente, sin interrupción, y así es como lo sabemos. Ahora, uno de los mayores argumentos que recibimos como judíos creyentes en Jesús es, bueno, sus escrituras fueron escritas 40 a 70 años después de los Hechos. Y me gusta decir, bueno, sus escrituras fueron escritas 1400 años después de los Hechos. Así que en términos de judaísmo religioso, ustedes están muy fuera de lugar. No están cumpliendo la Torá en términos de judaísmo religioso. No los estoy insultando ni nada. Sí, no estoy. Solo digo. Como dije antes, no tomes mi palabra por ello porque todo está en nuestras escrituras. ¿Sabes qué? Quiero decir, en los últimos 2 años me he dado cuenta de que necesito hacer tantas preguntas como sea posible y tengo el deber de conocer la verdad y conocer nuestras escrituras y ese es mi objetivo este año y el próximo. Voy a Jerusalén en septiembre con ese propósito. Wow, ¿vas a entrar en una yeshiva? Ese es el plan. Wow. Nae, ¿sabes qué? Te animo a que lo hagas, no porque encontrarás su verdad, sino porque entenderás dónde estamos, qué está haciendo nuestro pueblo judío hoy, por qué creemos lo que creemos hoy. Y si lees el Antiguo Testamento, el Tanaj, antes de entrar en la yeshiva, vas a tener muchas preguntas y espero que hagas esas preguntas. Por supuesto. Y te animo a estudiar y aprender y mantener tu mente abierta, pero también te animo a mantener tu mente abierta a Yeshua porque creo que algunos de nuestro pueblo judío no lo pasaron por alto, porque Dios dijo en nuestras escrituras hebreas que siempre habrá un remanente que siga a Dios. Pero la mayoría de nuestro pueblo sí lo pasó por alto. Pero el Evangelio ahora está regresando a Israel y al pueblo judío. Quiero darles el Nuevo Testamento. No estoy diciendo que tengas que leerlo, pero lo que estoy diciendo es, está en inglés, ¿verdad? Si quieres hacer preguntas y si tu mente está abierta a aprender y estudiar tanto como puedas, lee el Tanaj, lee el Nuevo Testamento y luego entra en la yeshiva y ve que funciona. Ve cómo encaja todo. Gracias. Lo apreciamos. Eso es, sonamos iguales. En realidad creo que tiene los salmos, así que él consiguió el mejor trato. Dios te bendiga. Igualmente, amigo. Dios te bendiga, hermano. Gracias, chicos. Muchas gracias. ¿Está bien? Sí, tú también.